Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo y tú en el Sendero a la Iluminación con Linda Zavala Maldonado. Hablaremos de medicina alternativa, magia, herbolaria, numerología y otros temas que te apasionarán. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa. Muy buena tarde a todo el auditorio, así lo dice Puebla. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen sábado con sábado en el Universo y tú. Es un placer estar nuevamente con ustedes y un privilegio que nos den la oportunidad de estar nuevamente en sus espacios. A nombre de Linda Zavala Maldonado, productora y conductora del Universo y tú, le damos las gracias y les mandamos un cordial saludo. En este momento, Linda Zavala pues está cubriendo periodísticamente un evento muy importante y en este caso pues yo estaré con ustedes durante los siguientes 60 minutos. Esta tarde vamos a hablar del tema de metamedicina. ¿Por qué vamos a hablar del tema de metamedicina? Por si no mal recuerdan, el sábado anterior tuvimos el gusto de tener con nosotros a la doctora Susana Rivera de la Casa de Meditación y nos hablaba del congreso, de lo que es algunas alternativas para la sanación. En este caso vamos nosotros a hablar precisamente también de metamedicina. ¿Qué es la metamedicina? ¿Para qué nos sirve la metamedicina? ¿Y cuáles son las alternativas? ¿Qué tiene que ver la metamedicina con la parte espiritual? ¿Qué tiene que ver la metamedicina con la parte psicológica? Bueno, en este caso es una fusión completamente. A mencionarlo de la siguiente manera, ¿no? Para empezar inicialmente, ¿qué es la metamedicina? Bueno, la metamedicina se dice que meta viene del griego que significa más allá de, y medicina algunas alternativas o corrientes de sanación. Entonces, la metamedicina, mucha gente tiene la fortuna de haber ya trabajado con metamedicina. La metamedicina se genera desde hace más de 3 décadas y de este caso algunos piensan, o algunos pensábamos que teníamos la idea que metamedicina era a través de algunas hierbas, de algunos rituales, o en algunos casos, se ha transcribado hasta la información en decir que a lo mejor era a base de algún tipo de brujería. Entonces, la metamedicina es completamente otro sistema, es completamente otro contexto, y en este caso pues vamos a empezar a entrar un poquito más a fondo de lo que es la metamedicina. La metamedicina, como ya lo habíamos dicho inicialmente, es una corriente, es una alternativa más de la sanación, de la curación interna hacia el externo. Si lo hablamos de una forma psicológica, la mayor parte de las ocasiones, un 70-75%, cuando nosotros recibimos en el consultorio al paciente, siempre llega con el dolor de cabeza, siempre llega con el dolor de cuello, con inflamación de las amígdalas, con dolor de hombros, de clavícula, de espalda, de la ciática, o algunas alteraciones ya en el área hepática, o quizás a lo mejor hasta en la parte renal. Entonces, cuando nosotros le preguntamos al paciente quién lo canaliza, pues desafortunadamente o chistosamente nos dicen, no, pues es que el médico me mandó con usted, o psiquiatría me mandó con usted. ¿Por qué? Porque algunos malestares se somatizan. ¿Qué es la somatización? Soma significa cuerpo. Entonces el malestar se siente en el cuerpo. Entonces se somatiza el malestar. Pues supongamos, ejemplo, un dolor de cabeza. Es que sabe que tengo un dolor de cabeza constante. Bueno, vamos a ver cuál es ese dolor de cabeza. Para muchos que tienen algunas creencias y alguna educación ya de generaciones, de 3, 4 generaciones atrás, pues comentan que es el famoso aire, o que es por la envidia, o porque pasaron cerca de un panteón y toda esa mala energía es la que los tiene constantemente, ¿no? Entonces, dentro de la metamedicina,
nos habla que si el dolor de cabeza es constante, es crónico, bueno, entonces aquí nos basamos nosotros no en lo actual, porque inicialmente podemos decirlo, podemos tratarlo que se trata de un estrés, de una sobrecarga en cuestión laboral o cuestiones de problemas familiares, cuando este tipo de situaciones pueden venir un poco más atrás, ¿no? Ahora, la metamedicina, ¿de qué manera se complementa con la psicología o con la medicina general? Bueno, en este caso, como lo estábamos mencionando, pues estas son situaciones que vienen de mucho más atrás, que vienen de algunas otras patologías en las cuales a veces no se concluyen. Ejemplo, una persona que se enfermó hace tiempo por fatiga, por jornadas largas de trabajo, y el médico le recomienda, supongamos el médico general le recomienda descanso, al menos que trabaje 9 horas, 8 horas y pues se tome un día de descanso completamente. Entonces hay veces que esas son parte de los tratamientos, esos a veces que son parte pues de reducir un poco el malestar, la patología, más la fatiga, más cuando si se complementa con algún deterioro anímico y anémico. Entonces, llevan el tratamiento y si el médico sugiere el descanso o el tratamiento por 8, 10, 15 días, hay veces que pues nosotros somos personas que a través de 3 o 4 días pues ya nos sentimos bien, ya nos sentimos estables y es cuando nosotros interrumpimos, ya no acabamos ese tratamiento. Posteriormente, cuando nosotros pues en los cambios de clima, en este caso del trabajo hacia la casa o viceversa, pues entonces este tipo de gripas, la tos, algunos malestares a nivel torácicos, son tratamientos que también el médico dice, hay que acabarse el tratamiento, si es el tratamiento de 8 días, si es el tratamiento de 15 días, y vamos, no les vamos concluyendo. Entonces, yo les comento esta situación porque se vienen acumulando tratamiento incompleto tras tratamiento incompleto, más aparte si lo aumentamos el hábito o el mal hábito de alimentación y más aparte si tienen otro tipo de dependencia para ser funcionales o tratar de equilibrar las jornadas de trabajo a través de tabaco, a través de cafés, a través de té, porque hay ciertos tés que también tienen cafeína, como el té negro, como el té de limón, como el té de canela, pues tienen algunos por mencionar, algunos pues tienen también cafeína, no a la misma magnitud de un café normal, pero sí es considerable. Entonces, esos son los que evitan en su momento los malestares fisiológicos. Hay veces cuando nosotros nos llegan a consulta psicológica y el paciente nos dice, es que sabes que yo ya traía un dolorcito a la mitad del pecho, o sabes que cada vez que a mí me hacían enojar, o cada vez que yo tenía que trabajar de más, o tenía que quedarme callado para no discutir, o como dicen coloquialmente, tengo que tragarme mi coraje, posteriormente durante la noche ya no puedo dormir, porque me duele la garganta, ya no puedo dormir porque me duele la parte de atrás de la nuca, siento una pesadez y un dolor que me rodea hacia todo lo que es la coronilla de la cabeza. Bueno, ese tipo de situaciones, ese tipo de malestares son porque ya vienen acumulándose lo que en temas anteriores lo hemos tocado, ¿no? Esto se va convirtiendo, esto es una bolita de nieve que se va acumulando malestar tras malestar. Muchas ocasiones nos comenta el paciente, bueno, ¿y cómo es posible que yo no pueda haberme dado cuenta, o cómo es posible que yo no me pueda dar cuenta en ese mismo instante qué es lo que está pasando? Porque aquí viene algo muy importante. La metamedicina, uno de los objetivos de la metamedicina es que nos va a enseñar a conocer nuestro cuerpo y a escuchar nuestro cuerpo. Muchas veces el cuerpo avisa.
El cuerpo avisa y avisa de miles de maneras, ¿no? Uno de los mitos son de los que, oye, fíjate que anoche no dormí bien porque se me subió el muerto, ¿no? Ningún muerto se sube, simplemente hay algo que se llama epilepsia del sueño. La epilepsia del sueño es cuando el cuerpo está, principalmente el cerebro, es el que está cubriendo, es el que está cuidando parte del cuerpo para que no haya ningún tipo de lesión y mucho menos pues a nivel neuronal, ¿no? Entonces esa es la función que hace el cuerpo, automáticamente se relaja el sistema nervioso central y es lo que se siente esa convulsión y sentimos que alguien nos agita o que alguien se monta arriba de nosotros, ¿no? Esa es una... hablábamos también hace mucho tiempo, fíjense que cómo se van integrando. Paul Watzlawick sacó en su momento el libro de comunicación no verbal, y Paul Watzlawick decía que era imposible no comunicarse. El cuerpo se comunica de mil formas, inclusive podemos decirlo, como lo dice Paul Watzlawick, también el silencio es comunicación. Entonces, el cuerpo, lo que decíamos antes del corte, hablábamos de la epilepsia del sueño, que es cuando el cerebro cubre parte de nuestras situaciones para que no haya alguna lesión, ya sea fisiológica, neuronal, mente. Entonces, esa es una de algunas alternativas. Ahora, muchas ocasiones nos comentan también, es que ¿sabe qué licenciado, sabe qué psicólogo? Yo no tengo sobrepeso, yo estoy dentro de mi peso, como de una forma muy sana, no fumo, no tomo alcohol, pero me cuesta respirar, más cuando camino deprisa, cuando subo escaleras, cuando bajo escaleras, me fatigo mucho, me cuesta mucho respirar, me duele mucho la garganta, se me seca la garganta, me arden los labios, me duele mucho la parte del pecho, un dolor que empieza por el pecho y acaba o evoca por la parte de atrás de la columna o de la nuca. Y mi médico me dice que absolutamente no tengo nada, o sea, porque yo pensaba que a lo mejor tenía pues algún problema ya, alguna arritmia o alguna situación ya en cuestión del corazón. Y mi sorpresa es que me canaliza con usted. Bueno, entonces aquí ya es cuando se les empieza a platicar dentro de la metamedicina, que esto es más allá de lo que es la medicina. Entonces, ¿qué es cuando decimos meta? Es más allá. Y cuando decimos que es más allá de la medicina, es porque ya viene siendo algo, dos cosas. Viene siendo algo espiritual, o viene siendo algo psicológico, o viene siendo una fusión de ambas partes. Entonces, inicialmente pues se le tiene que preguntar al paciente, se le tiene que abrir un expediente, al menos yo como psicólogo clínico, por ética tengo que abrir un expediente sumamente clínico, muy minucioso, porque voy a entrar desde el rincón más pequeño del cerebro hacia afuera, de lo micro a lo macro. Entonces, posteriormente, bueno, aquí es preguntarle, bueno, ¿has escuchado hablar de la metamedicina? Sí, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para empezar o para conocer el cuerpo cuando nos habla, cuando algo no está bien, cuando algo queremos evadir, sea psicológicamente o sea a través de, vamos, lo que decíamos hace un rato de un ejemplo muy simple, pero muy cotidiano, y que a lo mejor no es un problema como un muro, pero sí es una piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, vamos, las jornadas o los cansancios, pues los tomamos con un medicamento, con una vitamina, mezclado con café, mezclado con refresco de cola, mezclado con cigarro, con tabaco, con chocolate, vamos, con alguna droga blanda o estimulante. Es como evadimos esa parte, es como anestesiar la parte ya molesta o la sintomatología, o es evadir la sintomatología de que algo ya no está bien, ¿no? Principalmente psicológicamente. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a hablar con el paciente. A ver, vamos a ver, ¿a qué se dedica?
qué es lo que está pasando, quiénes están en su sistema. Vamos, pues mi esposo, mis 2 hijos, mi mamá, mi suegra, mi hermana, bueno, dependiendo de su genograma. Posteriormente, ¿qué papel está ocupando ella dentro de ese sistema? Si es únicamente ama de casa, o si trabaja, estudia y está en la casa, o si trabaja y está en la casa, o hace las 3 cosas. Y posteriormente, bueno, empecé a hacer retrocesos, dependiendo de la necesidad del paciente, de 4, de 6 o de 8 años, haciendo los retrocesos. Y increíblemente a veces se llega al punto clave. Hay veces que no es el presente, porque hay muchas ocasiones, ya sea paciente o paciente femenino, es que yo con mi pareja estoy bien, es que yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi familia política, estoy bien en el trabajo, como sano, hago ejercicio, pero entonces ¿por qué estoy aquí? Bueno, hay formas, y vamos, lo trabaja mucho la corriente sistémica de psicología, o lo trabaja mucho también Gestalt, habla de círculos, de que no se han cerrado círculos, de que en los ciclos de la experiencia hay algún bloqueo, y no es recientemente, no es por la familia, quizás no es por el cargo de trabajo, sino que se quedaron cosas a medias. Eso, si lo aunamos todavía o lo incrementamos, algo que yo sábado con sábado siempre les he dicho, emoción o sentimiento o malestar que no se expresa se convierte en patología. Y eso es una de las cosas la cual nos enfatiza la parte de la metamedicina. Así como todos tenemos el poder para enfermarnos, también tenemos el poder para sanarnos. Entonces, hay veces que los tratamientos de medicina, de psiquiatría, se cancelan, y única y exclusivamente entrando al tratamiento psicológico, viene la sanación completa, porque ellos empiezan a evocar cosas que se quedan guardadas por miles de razones. Entre esas miles de razones podemos hablarlo, lo más común, lo más cotidiano o lo más mecanizado. Es que a pesar de que yo sé, por ejemplo, a pesar de que yo sé que tengo la razón, mejor me quedé callado para no discutir, para evitar problemas, para evitar malestares o malos entendidos a través del tiempo, para cuidar mi trabajo, para cuidar esa armonía dentro de un hogar. Entonces, ese tipo de situaciones se van haciendo la bolita de nieve. Son emociones, son sentimientos, son malestares que a través del tiempo, bueno, llega el momento que el cuerpo pues empieza a evocar el malestar. Es cuando empieza como a tocarnos del interior al exterior, como diciendo, hey, me siento mal. Y es cuando empiezan los dolores. Vamos, principalmente cuando una persona no descarga su ira, su malestar, su enojo. Empiezan los dolores de garganta, la inflamación de amígdalas, o amanecen con una voz ronca, o en la noche, vamos, durante los primeros 30, 40 minutos que tratan de dormir, empiezan a toser, y dicen, bueno, ¿por qué toso si no fumo? ¿O por qué toso si no me he expuesto mucho al frío o no tomo cosas frías? Porque son malestares que no se expresaron. Entonces, de esa manera el cuerpo es como va hablando, es como se va expresando. Y la metamedicina te dice, bueno, más allá del medicamento, ¿qué es lo que pasa contigo? Vamos a poner un ejemplo muy marcado, muy común. La mayoría de las personas, un 80-90%, piensan que tienen problemas de úlcera, piensan que tienen problemas de gastritis, y por lo regular algunas comidas o el simple hecho, el mínimo coraje o la mínima emoción positiva o negativa siempre va a generar un dolor de estómago, un ardor de estómago, o una contracción del mismo estómago, pero ya con dolor abdominal.
Ese tipo de situaciones es porque el cuerpo tiene algo registrado, principalmente psicológicamente tiene algo registrado, algún trauma de pequeño, alguna emoción que no le generó, que le dejó marcado esa parte, y si es una persona de 35 o 40 años y sigue sintiendo todo el tiempo, sigue sintiendo eso, bueno, es porque si empezamos a hacer una regresión o si empezamos a trabajar su catarsis o su historial de una infancia, vamos a ver cómo fue su infancia, cómo fue su pubertad, cómo fue su adolescencia, cómo se hizo adulto. En alguna de esas 3, 4 etapas le marcó algo que le genera el día de hoy, y cierta situación inconscientemente es la que le manda la señal, y es por eso que tiene ese dolor. Y esa es la parte de la metamedicina donde te dice, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un dolor abdominal o cuando hay este tipo de malestares en el estómago? Es porque hay algo que te causó y te marcó. Y si lo hablamos, sí, es que yo recuerdo que a la edad de 8 años mi papá chocó, iba yo con él, y de ahí a raíz de... Entonces, cuando se empieza a trabajar esa parte, ya con otro tipo de modelos terapéuticos, bueno, a través del tiempo pues se va sanando, porque va evocando, vamos a hablarlo de una forma simple, va haciendo la limpieza como tal. Cuando una persona llega y me dice, ¿sabe qué? Es que yo siempre tengo el dolor tengo el dolor de hombros, tengo el dolor de clavícula, me duele mucho la parte de la nuca, siento una pesadez, bueno, sin meternos tanto y sin cuestionarle tanto en su vida, cosas muy simples. Bueno, a ver, dígame, ¿qué lugar ocupa de cuántos hermanos? De 5, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupa? No, soy el tercero, entonces está a la mitad de los 2 primeros y de los 2 últimos. Por lógico que pues es como el amortiguador de una familia. Y bueno, a pesar de su edad, bueno, esa persona le tocó cuidar a sus otros 2 hermanos, desde la edad de que ella tenía 6, 7, 8 años, bueno, ya le habían dejado esa responsabilidad, que para un niño o una niña de esa edad, una responsabilidad de esas, pues la verdad es muy fuerte, porque ellos es lo más para ellos y lo más común, pues es estudiar, se le inculca como familia, pero aparte de su vida, pues es estar jugando, estar viendo caricaturas. Entonces, ese cargo que ya le dieron desde esa fecha, pues imagínense a través del tiempo que va incrementando, que van desarrollándose, que van creciendo, es cuando los problemas van creciendo también, y posteriormente los hermanos mayores, los problemas que ya tienen, cuajan en esa persona, en el tercer hermano, y los más chicos, la responsabilidad o parte de su dependencia de ellos, pues están en el tercer hijo. Entonces, es por eso que a veces se le dice, bueno, a ver, ¿qué responsabilidades hay? No, pues desde chico a mí me dejaron mis 2 últimos hermanos. Esa es la parte que siente pesadez. Entonces, tiene contraído muchas emociones, muchos sentimientos, le inculcaron y le hicieron notar y sentir la gran responsabilidad que tenía, y eso a través del tiempo, bueno, pues no se evocó, no se trabajó dentro de la psicología, y por algunas creencias y educaciones familiares, bueno, pues él o ella, bajo cualquier circunstancia, jamás tenía por qué manifestar su enojo ante los padres, porque pues bueno, sabemos que en aquellos años, bueno, pues la educación era de hablarle de usted a papá o a mamá, y estuviera o no estuviera de acuerdo, pues tenía que en su momento pues quedarse callados, ¿no? Lo que ahora, bueno, pues ya está muy evolucionado, muchas situaciones de esas que se han perdido, pero bueno, entonces esa es la parte que también la metamedicina lo enfatiza en cuestión de esa situación. Ahora, vamos a verlo de una forma todavía más a fondo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen, ¿sabes qué? Llega, se sienta paciente y me dice, ¿sabes qué? Mi problema no es emocional, mi problema no es social, mi problema no es sentimental, pero tengo problemas para tener un encuentro, un contacto sexual. Perfecto. Si es hombre, lo más común que es
tiene problemas para la erección, y si es por la parte femenina, bueno, pues entonces a lo mejor quizás cuesta mucho lubricar, o hay dolor al momento del coito. Bueno, si lo hablamos, ahí tendríamos que hacer un examen sexual. Vamos inicialmente empezando preguntando por edad de vida sexual activa y algunas cosas que conllevan, y pues también el cuerpo en ese aspecto avisa y pone en conflicto a la persona como tal. ¿Por qué? Porque cuando le preguntamos la parte cuál es su preferencia sexual, y si el hombre pues efectivamente dice, bueno, pues el lado femenino o viceversa, bueno, entonces aquí vamos a ver algunos mitos, vamos a ver si es por exceso de algunas comidas, por los malos hábitos, o porque a lo mejor están sufriendo insomnio, o están sufriendo algún tipo de depresión abajo, como una distimia, pero también que se los está ocasionando, ¿no? Pero cuando se han ocultado durante más a partir de la edad adulta, se han ocultado por más de 5 años para arriba, que la preferencia sexual es del mismo género, y que no lo pueden, quisieran expresarlo a miles de gentes, y principalmente a la familia, pero tienen ese miedo a ser rechazados, automáticamente pues de esa parte del cuerpo pues se evoca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo tengo mi papá es machista, y yo sé que me va a rechazar de la familia. O por el lado femenino, es que sabes que es que voy a ser señalada por la familia por el simple hecho de que soy lesbiana, o soy homosexual. Bueno, en algunos momentos esa parte también a veces, es un tratamiento que pues, automáticamente es cuestión de trabajarlo dentro de la metamedicina, porque también hay herramientas para eso. En este caso, la metamedicina, estamos hablando que es la sanación interna, que vamos a hablarlo de una forma muy digerible, que vamos a hacer un inventario, que nos vamos a meter a nuestra bodega interna, emocional y sentimental y psicológica, y vamos a hacer un retroceso, que es lo que realmente es lo que nos hace a que nosotros nos sentamos mal, desde un dolor de cabeza, o un dolor de estómago, un dolor de espalda, de piernas, de rodillas, o algo ya más enfatizado, como lo que acabamos de comentar antes de irnos al segundo corte, que era cuando hay problemas para tener apetito sexual, o algo más concreto. Eso es lo que nos sirve la metamedicina. La metamedicina realmente es algo más psicológico y espiritual que médicamente. Entonces aquí estamos hablando de una salud mental con algo espiritual. El encuentro contigo mismo, si lo hablamos de forma espiritual, es el encuentro contigo mismo, el ser honesto y honrado con uno mismo, el ya no evadir si en algún momento quedó al aire desde una relación de novios, matrimonial, extramarital, lo que sea, como también a lo mejor un resentimiento, un malestar, una ira con algún miembro de la familia, ya sean hermanos, primos, sobrinos, tíos, tías, concuños, cuñados, lo que sea, o desde el momento que ya desde hace mucho tiempo viene habiendo desacuerdos, viene habiendo algún tipo de enojo, de malestar dentro de lo laboral, o a lo mejor hay un conflicto emocional propio, ¿no? En este caso poníamos como ejemplo algunos ejemplos que he tenido dentro del consultorio, cuando alguien tiene conflictos por su preferencia sexual, que no saben cómo manifestarlo con la familia, con los amigos. Bueno, eso es lo más normal. Todos somos seres humanos, todos sentimos, todos tenemos necesidad de alimentarnos, de tomar agua, de querernos, de amarnos. Entonces no tiene por qué haber algún tipo de distinción, sino todo lo contrario, ¿no? Todos estamos en un mundo
en el cual todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos la misma capacidad para amar y para vivir plenamente. Entonces, Silvia, en este tipo de situaciones, pues bueno, te digo que esto es una herramienta para que pues vayas empezando a conocer, ¿no? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Si lo hablamos en cuestiones de algunas alternativas espirituales, bueno, pues está la yoga. Para muchos no les funciona la yoga. Otros, algún tipo, la parte psicológica, a lo mejor algunos ejercicios de respiración tampoco les sirve. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces aquí lo que es hacerse un inventario minucioso de qué es lo que nosotros no hemos trabajado o no hemos querido trabajar, ya sea emocional, sentimental o psicológico, y quizás a lo mejor no sea de apenas, sino que ya viene siendo de algunos meses o inclusive hasta de algunos años. Y a veces también desde una infancia se viene trabajando este tipo de situaciones. Ejemplo, hace tiempo, evidentemente, por ética, no puedo decir la situación como tal, pero sí te puedo decir que tuve un varón de 28 años hace un buen tiempecito, y me comentaba, es una persona ejemplar como hermano, es una persona ejemplar como hijo, es una persona ejemplar como padre, bueno, pero él tenía problemas. Y entre este tipo de problemas había dolores de cabeza por las noches, había dolor de espalda, que en cierta forma ese tipo de dolor él lo trabajaba y lo mezclaba con que tenía cierta colitis cuando se lo descartaron médicamente. Y siempre en un punto clave, que en este caso era la parte de invierno, octubre, noviembre, diciembre, él empezaba a sentir malestares, le empezaron a sudar mucho las manos. Por la noche, bueno, los síntomas que les acabo de mencionar se presentaban, nada más eran esas tres partes. Entonces, bueno, empezamos a platicar. Una persona que se dedica a los números, no era por la parte de su carrera, por la parte de la familia, bueno, pues toda la misma familia decía, pues es que con nosotros está bien, es un buen proveedor, es un buen esposo, es una buena pareja, es un buen padre, es un buen hermano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Platicamos y cuestionamos inclusive donde interactuaba en sus labores cotidianas, lo mismo. Nada más que aquí precisamente para no manchar o sentirse manchado dentro de una familia ejemplar, y para que a través del tiempo no dañara emocional o psicológicamente tanto a esposa como a hijos, esta persona de 28 años estuvo viviendo en un silencio durante alrededor de 15 años, cuando él en esas fechas, bueno, un vecino abusó sexualmente de él. Y pues él durante todo ese tiempo, bueno, el abuso fue durante alrededor de 6-8 meses, no recuerdo bien, y posteriormente pues él se lo quedó callado. Entonces, a través del tiempo, fíjate, después de 15 años, cómo el cuerpo ya venía hablándolo, como decían, sabes que ya es el momento. Desde el momento que yo lo senté, yo en el consultorio, por ahí, en algunas estrategias internas a la necesidad del paciente, bueno, pues yo le puse por ahí que en algún momento hay que sentarse en el sillón morado, y el sillón morado le damos un sentido muy especial cuando estamos dentro de la terapia. Y bueno, nos sentamos en el sillón morado y automáticamente empezó a evocar, ¿sabes qué? Imagina que yo soy tu segunda parte, tu yo interno con el que hablas a través del espejo, cuando vas caminando, cuando estás solo, cuando estás dentro del baño, cuando te estás duchando. Yo soy esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que me empezó a decir el proceso. En el momento fue a macro, posteriormente lo tuvimos que hacer a micro. Es donde entra la parte de la metamedicina, porque lo tenemos que trabajar minuciosamente.
Cuando se trabajó minuciosamente, posteriormente se volvió a trabajar hasta que se soltó. Porque aquí también tiene que entrar ciertas técnicas, ¿cómo les podrá decir? Ciertas herramientas también espirituales para que aprenda a soltar esa parte, ¿no? El aprender a soltar, el aprender a perdonar y aprender a perdonarse por haberse también ocultado tanto tiempo, quedarse en el silencio. Entonces, esto es la parte esencial, esto es la parte, el sentido real de lo que es la metamedicina. Y bueno, vamos, en este caso también nos comentan, Alejandro Coca nos comenta por WhatsApp, que nos dice que algunas herramientas o de qué forma lo podemos hacer. Bueno, lo podemos hacer de diferentes maneras. En primer lugar, checar cuál es la parte que a nosotros nos está afectando en el momento, qué es lo que nos está doliendo durante los últimos 8 días, como máximo, y si es el mismo dolor, en qué momento, si es al despertar, si es al mediodía, después de comer, antes de dormir o durante el transcurso de dormir. Bueno, ¿cuál es la parte? Vamos a analizar si no hay algo que se haya quedado, y más si ahora que pasaron las vísperas navideñas, si no hubo un malestar por ahí, algún encuentro de un primo con o una prima que en algún momento por azares del destino familiar estuvieron en un roce y ya ahora querían a lo mejor querer remembrar esos roces. Bueno, quizás podría ser por ahí, y si no, pues empezar a recordar desde qué momento, cuál fue lo que marcó en su momento como un problema muy fuerte y que a lo mejor estuvo en crisis o estuvo en conflicto toda una familia entera, o él por mucho tiempo estuvo en episodios de depresión, o si hubo una pérdida significante, ya sea desde un miembro familiar como también un trabajo importante o muy querido de muchos años, o hubo una pérdida de una mascota, porque parece increíble, pero también es eso. Si hubo una pérdida económica, bueno, algo que haya marcado, y no estamos hablando de los últimos 6 meses, de los últimos 12 años, sino lo podemos hablar desde los últimos, de la fecha a 8 años atrás. Entonces, esa es una de las formas que podemos hacer. 2, a través de la meditación, como bien Linda Zavala nos ha dado los consejos espirituales, es buscarse en YouTube un mantra, unos cantos gregorianos, tibetanos, o a través de unos cuencos tibetanos con un buen incienso, con los ojos cerrados a la relajación, con la mente en blanco, o con los ojos fijos hacia algo, y de ahí empezar a buscar cuál es la situación, qué es lo que nos podría estarnos molestando emocional, sentimental o psicológicamente. También podrá ser de esa manera. Y otra de las formas en cuestiones psicológicas, bueno, empezar a apuntar dónde es el punto clave donde nos empieza a doler la cabeza, si es llegando a casa, si es ya el momento de descansar, si es durante el trabajo, si es en algún lugar significante. Bueno, es empezarlo a monitorear en una semana, 15 días, y posteriormente, bueno, pues aquí viene uno de los ejercicios dentro de la psicología, que nosotros una técnica que le llamamos sensibilización del sistema. Y pues bueno, aquí sería checar que en su momento que hay que cerrar ese ciclo. Entonces, esto es la metamedicina, esto es lo más esencial, esto es una de las herramientas que hoy en la psicología alternativa se utilizan. Tocamos este tema porque sin hablar de más, en los próximos 6-8 meses se empezará
hablar psicológicamente, y en algunos lugares van a empezar a trabajar con esta nueva herramienta que va también dentro de la psicología integrativa, que es la metamedicina, que es parte fundamental, que en este caso pues ya de una forma más enfatizada, de una forma más concreta, pues ahora ya viene una mezcla más marcada de lo que es espiritualidad con psicología a través de la somatización. Entonces, por lo demás, nuevamente a nombre de Linda Zavala Maldonado, directora, productora y conductora del Universo y Tú, y de su servidor, el psicólogo clínico Javier Rojas, le damos las gracias por habernos el espacio. Esta tarde terminamos una edición más del Universo y Tú en el Sendero a la Iluminación. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14 horas. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa.